¿Cómo puedes mantener el foco en un mundo sobreestimulado lleno de distracciones? Te doy la bienvenida a este curso sobre Hyperfocus, donde podrás mejorar la capacidad de atención y evidentemente mejorar tus resultados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miquel Nadal, un gusto saludarte, especialista en neurociencia, productividad personal y herramientas digitales. Y antes de que sigas, dale un buen like para que llegue a otras personas que también están buscando un curso similar. Es gratis. Y en segundo lugar, si te interesan estas temáticas, me encantaría que te suscribieras para que puedas ver más contenidos sobre neuroproductividad. Ahora sí que sí, sin más dilación, dentro vídeo. Por cierto, no te vayas sin tu regalo, un ebook de gestión del tiempo totalmente gratuito para que puedas optimizar tu día y evidentemente incrementar tu productividad. Encontrarás plantillas, mega guías y tutoriales en este ebook inédito que podrás descargar aquí en el enlace de la descripción, aquí abajo. Totalmente gratis. ¿Sabes qué? Vivimos en un mundo donde la atención es la moneda de cambio para todo. Creemos que el dinero lo reina todo y evidentemente tiene su función importante, pero en realidad todo el mundo está reclamando tu atención. Tú lo haces constantemente con tu entorno y evidentemente las grandes marcas también lo hacen contigo. Si entendemos cuán potente es la atención a nivel mundial, en realidad tenemos un pequeño tesoro que si lo cuidamos, lo protegemos y lo desarrollamos, tendremos en nuestras manos la competencia más importante tanto a nivel personal como profesional. Y ahora vamos a empezar con los contenidos de este curso de Hyperfocus, cómo puedes fortalecer tu atención y evitar todas las distracciones digitales, físicas, de todo tipo, que en el fondo te están alejando de lo que quieres conseguir. Vamos a ello con una frase célebre inicial, y es que concentrarme en una tarea es como intentar atrapar niebla. La sensación es que las personas estamos todo el día con niebla mental, que si tengo que hacer esto, lo otro, que si hace esto, lo otro, que si hace esto, lo otro, y todo esto se va repitiendo de forma constante, densa de distracciones, que solo nos hace alejarnos de lo que realmente queremos conseguir. Así que van algunas preguntas previas, sobre todo para saber si estás en foco. La primera pregunta sería, ¿en qué estás pensando ahora mismo? Sí, esta es una pregunta muy básica, pero sobre todo nos ayuda a saber en qué tipo de conceptos, pensamientos, imágenes, personas tienes atrapada tu mente en este preciso instante. Y es que cuando sabemos lo que pensamos ahora, también sabemos en lo que estamos atrapados durante muchísimo tiempo. Fíjate que a veces pasa que incluso todo el rato estamos pensando en algo, en una bronca que tuvimos, una mala conversación, una imagen agradable, una imagen desagradable, algo que pasó en el trabajo, que pasó en casa, nuestra familia, no importa. Lo interesante de todo esto es que estamos pensando siempre en algo. Entonces, en el momento que lo desenmascaramos y lo hacemos consciente, entonces podemos llegar a cambiar ese nivel de atención. El problema es que vamos siempre con el piloto automático. Me gustaría hacer esto, quiero hacer lo otro, pero en realidad tú vas siempre con tus propias ideas preconcebidas porque, como bien sabes, el 99% de los pensamientos es exactamente igual que el día anterior. Otra siguiente pregunta tiene que ver con la emoción que te generan este tipo de pensamientos. Si antes decíamos que tienes una conversación pendiente, que tuviste una bronca con alguien y no lo gestionaste, esto te va a generar inevitablemente emociones. Estas emociones también te van a atrapar y te van a secuestrar por completo tu nivel de atención. Por eso decíamos que primero identifica qué es lo que está ocurriendo y después empieza con la gestión emocional. En muchos casos hablamos de creencias, por eso quiero ir a la siguiente pregunta y es ¿por qué le estás dando importancia a este pensamiento? No es casualidad, los pensamientos simplemente son y todos ellos son absolutamente neutros. En el momento que les damos más o menos importancia, es porque hay una creencia en nosotros que considera que eso es relevante para nosotros. Improntas familiares, subconsciente. Todo esto puede parecer muy esotérico, pero en realidad tiene mucho o muchísimo de ciencia. La siguiente pregunta es, ¿y qué vas a hacer con este pensamiento? Porque si tu nivel de atención está totalmente enfocado en algo, si no sales de ahí, es muy probable que entonces no prestes atención a lo que estás haciendo. Tú quieres hacer una tarea y resulta que estás pensando en la bronca de ayer o en la conversación pendiente que nunca hiciste. Si todo esto no le tienes un plan de acción, algo muy sencillo para saber cuándo lo vas a acatar, lo más probable es que entonces estés pensando en bucle en este tipo de pensamiento. Y ya por último, como última pregunta es, ¿y cómo te vas a sentir después de haber hecho esto? Es decir,
En el momento que yo quiera hacer esta conversación pendiente, gestionar una bronca o simplemente mirar cuáles son mis pensamientos que me han llevado hasta aquí, ¿cómo crees que te vas a sentir? Porque a veces pasa que, ay, sí, si hago esto seguramente me sentiré mejor, si hablo con esa persona. Sí, no lo sé. Piénsalo e imagínate en cómo te vas a sentir. Este pequeño ejercicio de visualización nos va a ayudar una maravilla a la hora también de ganar foco, de saber realmente cuál es tu claridad mental de lo que quieres hacer y por último, quitarte todas esas ideas preconcebidas que a veces lo que hacen es robar nuestra atención. Seguramente una de las cosas más valiosas de las cuales podemos disponer en esta vida. Y es que recuerda, la atención es la competencia profesional más importante de todas. Hablaremos de ello, por supuesto, y pondremos ejemplos, como verás también en los próximos vídeos, las próximas partes de este vídeo, de este curso. ¡Vamos a ello! El siguiente gran concepto que encontraremos en Hyperfocus tiene que ver con tu espacio atencional, que en el fondo no deja de ser la capacidad de atención que tenemos, y es que todos tenemos más o menos una parecida. No tenemos horas exactas, y es que hoy sabemos que las horas de máxima atención están alrededor de las 2 horas al día, pero eso hablamos de máxima, no de atención sin más. Evidentemente el espacio atencional puede ser mejorado a través de diferentes ejercicios. Hay muchísimos tipos de ellos, incluyendo también la meditación. Pero el espacio atencional será fundamental porque verdad que en un espacio cerrado no puedes poner más de X cosas por un tema de espacio, pues lo mismo nos va a pasar con la atención. En el momento que la hayas usado demasiado o simplemente hayas estado totalmente enfocado en algo en concreto durante mucho tiempo, tu cuerpo te va a pedir una homeostasis, es decir, te va a pedir un equilibrio. Necesitará tener otras cosas de pensamiento menos lineal y sobre todo menos enfocado para que puedas también oxigenar tu cerebro. Así que vamos a hablar de estos límites de tu mente, que en realidad verás que son muy sencillos, pero creo que es interesante entender este concepto. Tú al final puedes estar haciendo varias cosas a la vez, correcto, pero entonces tu nivel de atención cada vez será más pequeño. Y es que si hacemos muchas cosas, vamos segmentando nuestro cerebro en esas diferentes cosas y eso genera que nuestro nivel de atención esté totalmente parcial, es decir, que lo tengamos segmentado en diferentes cosas. Aquí es donde entra lo famoso de la monotarea o la multitarea, que dependerá mucho de tu estado. Yo no estoy en contra de la multitarea, creo que es buena en algunos casos, a no ser que quieras hacer una tarea que requiera tu máxima concentración. De hecho, la multitarea es necesaria para tu cerebro porque no puedes estar siempre con ese espacio atencional haciendo exactamente una misma cosa. Vamos a ver algunos puntos importantes del espacio atencional. El primero de todos es que este espacio atencional ya lo ocupan por sí mismos los pensamientos repetitivos recurrentes. Todo el mundo tiene pensamientos recurrentes, como decíamos antes, de cosas que nos han sucedido durante el día, que si no nos hemos portado bien con alguien, si tenemos una conversación pendiente, de si realmente ha sucedido algo muy interesante, hemos tenido una experiencia que nos ha marcado, sea lo que sea, hay muchísimos pensamientos recurrentes que hace que ya formen parte de ese espacio atencional. Lo digo porque cuando uno está trabajando, uno a veces piensa, oye, me voy a enfocar 100% en grabar este vídeo, pero inevitablemente van a aparecer múltiples pensamientos de cosas nimias, cosas pequeñas que quizá no tienen un valor muy grande, pero están ahí y hacen que cuando yo grabe ese vídeo ya esté pensando en lo otro. Por ejemplo, estoy pensando, oye, esto va a funcionar, no va a funcionar, quedará bien, no quedará bien, estoy hablando bien a la cámara o no. Sea lo que sea, al final todos estos pensamientos recurrentes van a impactar de lleno dentro también de nuestra espacio atencional, es decir, nuestra capacidad de foco. Otro punto clave es que te darán más claridad mental o menos. En el momento que tengas 1000 actividades pendientes y muchas cosas en la cabeza que no hayas gestionado, pues evidentemente tu espacio atencional también será menor. Por eso, las personas que reprimen más sus emociones, que nunca hablan de lo suyo, es bastante más probable que tengan menos claridad mental. Cuando tú hablas sobre ello, te expresas y simplemente no reprimes algunas de las emociones que vivimos o sentimos, eso hace que también tu nivel de foco sea mayor. Y además esto es interesante porque cuando tenemos muchas cosas en la cabeza, una mala época en nuestra vida, o simplemente no dormimos, evidentemente este espacio atencional también se ve perjudicado, claramente perjudicado. Y un último punto tiene que ver con la gestión de las emociones. Si tú siempre vives con la intensidad máxima, te enfadas, te enojas con cualquier cosa, cualquier persona te dice algo, te molesta, o siempre estás con esa intensidad, no sé si me pasa algo, incluso la propia hipocondría también es un punto clave, pues ese ruido emocional lo que genera es que también tengas menos espacio atencional.
Entonces no puedes estar enfocado en una sola cosa porque esto ya te ocupa quizá la mitad de tu espacio atencional. Fíjate bien, hay gente que solo con los pensamientos recurrentes, con la falta de claridad mental porque no saben muy bien lo que tienen que hacer y por toda la cantidad de emociones que no han gestionado y tienen unos picos de intensidad muy altos, lo que les genera es que no puedan estar enfocados o quizá pueden estar enfocados en un 20%. Y esto tiene consecuencias de todo tipo. No puedes alcanzar lo que tú quieres, aquellos objetivos que te gustaría conseguir los vas posponiendo, aumentas inevitablemente la procrastinación, que ya sabes en otros vídeos que no significa que sea mala de per se, pero sí es verdad que la procrastinación al final sostenida en el tiempo puede llevarnos a que todas aquellas cosas que tenemos en mente, pues finalmente no las consigamos. Así que estos 3 puntos para mí son clave, esenciales a la hora de entender cómo funciona ese espacio atencional. Aquí van 3 preguntas rápidas para poder entender mejor tu espacio atencional, para que vuelvas otra vez a estar en foco. Ahora mismo, la primera de todas es qué emoción te genera lo que estás haciendo. Recuerda, está muy vinculado el foco con la emoción, y es cuando uno piensa en algo, en lo que sea, automáticamente le vienen las emociones de lo que está pensando. Esto al final tiene mucho que ver con esta visualización prospectiva. Si estás pensando todo el día en el problema que tienes sobre algo, los obstáculos, la bronca, etcétera, etcétera, eso te va a generar unas emociones que van a estar dentro de tu espacio atencional. Por este motivo, cuando uno está preocupado, cuando ha pasado algo grave o incluso ha habido una pérdida importante, el espacio atencional está totalmente secuestrado por esas emociones que estamos sintiendo. Eso es totalmente humano, la clave es cómo lo vas a gestionar después. Está claro que cuando hay una intensidad emocional alta en ese momento, no tenemos muchas ocasiones o muchas posibilidades de bajar ese nivel de intensidad emocional. Tenemos que utilizar técnicas de relajación y después entender qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que hay detrás. Pero primero tenemos que entender cuál es esa emoción y después gestionarla emocionalmente. La segunda cuestión es, oye, ¿cuántas cosas ahora mismo tienes en tu mente? En el momento que veas que tienes 50 cosas en tu mente que están dando vueltas, que están dando tumbos constantemente, ahí es donde deberíamos parar, analizar y a partir de aquí gestionar. Porque mucha gente, como bien sabes, vive en piloto automático. Muchísimas personas al final lo que les pasa es que tienen millones de cosas en la mente y nunca paran a analizar lo que está ocurriendo. En ese momento lo que pasará es que irás acumulando muchísimos pensamientos pendientes, muchísimos pensamientos recurrentes y entonces cada vez que hagas algo siempre tendrás el run run, siempre tendrás la historia en la cabeza que va dando vueltas y eso te va a impedir que puedas estar en foco. Y la última gran pregunta de todas que tiene que ver con ese espacio atencional es ¿cuál de ellas crees que te va a ayudar a estar mejor? De todo lo que tienes ahora mismo en mente, de aquellas cosas que te gustaría hacer, aquellas cosas que te gustaría incluso probar solo para sentirte mejor, ¿crees que te podrían ayudar a estar mejor? Elige esa y ponle fecha directa para poder hacerlo y de esta manera ganar tranquilidad, porque la tranquilidad, la paz interior, llámalo como quieras, realmente es la antesala de conseguir estar en foco y estar totalmente enfocado en lo que estás haciendo ahora mismo. A continuación, como estás viendo, vamos a hablar de 2 estados de tu mente que se van intercalando durante todo el día. Estos son lo que estás viendo aquí, Hyperfocus y Scatterfocus. Estas palabras en inglés, como definiremos ahora en breve, tienen que ver con esos momentos en los cuales estás súper concentrado y en los momentos que necesitas esa especie de dispersión. Porque sí, tu cerebro necesita dispersión. Aunque nos hayan dicho siempre que debemos estar enfocados, que nunca podemos estar pensando en otras cosas, tenemos que lograr nuestros sueños y estar 100% en foco, hoy sabemos que nuestro cerebro necesita también momentos de no hacer nada, hablaremos de ello. Hyperfocus, de hecho, hace muchos años solo se estaba enfocando en personas que tenían algún tipo de trastorno autista y sobre todo también era importante aquellas personas que eran incapaces de poder estar en foco durante todo el día. Se decía que tenían ciertas facetas de su vida que podían estar en hiperfoco. Entonces, eso, al final, estaba solo enfocado a personas con este tipo de trastornos. Curiosamente, más adelante se vio que Hyperfocus no solo tenían ese grupo poblacional, sino que lo tenían absolutamente todos los humanos. Y es que en realidad el hiperfoco son esos momentos de atención total que vamos teniendo de forma prolongada durante el día. De hecho, hay que decir una cosa, y es que estos momentos de Hyperfocus representan aproximadamente unas 2 horas al día como máximo. Así que estamos hablando de muy poco tiempo en realidad. Pero este tiempo hay que intentar conseguirlo. Es verdad que lo tenemos de serie, correcto, pero como estamos tan acostumbrados a la dispersión y en cualquier momento estamos mirando ya redes sociales, mensajes, información, noticieros, etc., esto lo que provoca, como bien sabes, es que no estemos en foco. Por eso esas 2 horas muchas veces son bastante menos, porque nuestro espacio atencional, como decíamos antes, se quedó pequeño.
Por otro lado tendríamos el Scatter Focus, que también entraremos un poquito más en detalle, donde hablamos de ese pensamiento más disgregado, ese pensamiento que necesita más dispersión, estar en la inopia, estar en la luna de Valencia o incluso también estar en Babia. Esos puntos en los cuales estás pensando en otras cosas, no estás realmente en foco, pero eso te ayuda después a volver a estar en foco. Estos son simplemente dos estados mentales que por supuesto son complementarios, se necesitan entre ellos y que los vivimos de forma automática. Otra cosa es que nosotros podamos provocarlos y generarlos con mayor facilidad. El Scatter Focus se produce con más facilidad que el Hyperfocus. Hyperfocus requiere más recursos energéticos, en cambio el Scatter Focus requiere menos. Por ese motivo, el Scatter Focus prácticamente todos lo hacemos durante todas las horas del día, sin darnos cuenta además. En cambio, Hyperfocus, dependiendo un poco de la cantidad de cosas que tengamos, del ruido mental que tengamos en nuestro espacio atencional, esto va a generar que a veces ni siquiera tengamos 10 minutos de Hyperfocus durante el día. Pero déjame decirte algo, Hyperfocus es lo que va a marcar la diferencia entre los excelentes profesionales y los profesionales mediocres. Al final, cuando uno está enfocado en algo y puede conseguir avanzar mucho más rápido, son en esos momentos que podemos ir mucho más rápido hacia nuestras metas. En cambio, durante el día, cuando vamos a trompicones o simplemente vamos al 50% o incluso menos, entonces es bastante menos probable que podamos conseguir aquello que tienes en mente. Recuerda que el Hyperfocus son esos momentos de foco total que no siempre significa atención plena. Atención plena es algo distinto al foco total. Foco total es que estés haciendo una actividad y que solo estés haciendo eso y pensando en eso. Lograr el 100% es prácticamente una utopía. A nivel científico, a nivel laboratorio, sí es posible. Pero en realidad siempre va a haber pensamientos recurrentes, cosas que nos pasan por la cabeza, emociones, aunque no sean muy intensas, siempre están presentes en nuestra mente y eso hace que no podamos estar al 100%. Entender eso creo que es fundamental y saber que somos humanos. Claro que un robot puede llegar a conseguir ese 100%, pero nosotros tenemos otros elementos por ahora diferenciadores que hacen que esa parte del Hyperfocus sea esencial. Una cosa es justificarnos de que no podemos alcanzar el 100%. Pero otra cosa muy distinta es que gracias o bajo esa excusa, después no nos enfoquemos. El enfoque en realidad es lo que cambia todo. Fíjate que la atención es la competencia profesional más importante de todas. Si eres incapaz de estar 1 horita o 2 horitas al día concentrado con gran foco, es bastante improbable que consigas resultados de calidad. Y entonces te vas a quedar ahogado o inundado totalmente en la mediocridad. Así que déjame darte 3 recomendaciones muy sencillas, sobre todo para que puedas alcanzar más fácilmente ese estado de hiperfoco, que recuerda, como decíamos antes, que estamos hablando alrededor de unas 2 horas al día como máximo, porque después, claro que tendrás foco y atención, pero ya no estarás al 100% y por supuesto tu nivel de foco será mucho menor. Lo primero que hay que estimular y tener en cuenta tiene que ver con la intención. Y fíjate que la intención significa qué es lo que vas a hacer en los próximos segundos, ni siquiera minutos, y aquí ya no hablo de propósito. A veces nos llenamos la boca del propósito, de lo que quieres conseguir ahora en 5 años, en 20 años. Ahora fíjate que muchas veces ni siquiera sabes lo que vas a hacer en 10 minutos como para pensar lo que vas a hacer en 1 año. Entonces la intención es el desarrollo mental de lo que vas a hacer en los próximos segundos. Por ejemplo, tú puedes decretar que lo que vas a hacer ahora es simplemente escribir una línea. Eso es la intención de los próximos segundos. Cuando uno está muy disperso, le cuesta ganar foco, la clave es todo el rato decretar esa intención próxima en los próximos segundos. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a conseguir? ¿Para quién lo vas a hacer? ¿Qué te estimula? ¿Qué emoción te va a dar? Esto en realidad ayuda muchísimo. Y esto sería esa microgestión, esa microatención que tenemos todos los días. El problema principal que tenemos es que todo el mundo tiene unas metas muy grandes de cosas que le gustaría conseguir, incluso en lo plano más personal. Incluso imagínate que si quieres hacer una nueva dieta, que si quieres hacer más deporte, si lo pillamos incluso por esta parte, que es más personal, al final tenemos un gran objetivo, que es llegar, por ejemplo, a X kilos, o conseguir tal nivel de fuerza, o conseguir unos tiempos determinados para hacer una maratón o para correr lo que sea. En ese momento no estamos determinando una intención, sino que es un objetivo más macro. Esto muchas veces nos desilusiona, porque conseguir eso son muchos días y muchas intenciones pequeñitas. Y cuando tú desistes un día, después pues desistes el siguiente, y eso lo hace un poquito más complicado. Así que la intención es aquello que vas a pensar en los próximos segundos. Entonces, ¿qué es lo que te va a llenar de hacer esto en los próximos segundos? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué te llama la atención? ¿Por qué crees que deberías estar en foco? Trabajar esta parte
es fundamental para estimular esa parte del hyperfocus. El segundo punto, y es un tema que hemos tratado muchísimo en este canal, tiene que ver con la energía mental. La energía mental, recuerda que es la frescura mental que tienes a la hora de hacer una tarea. Y es que esto tiene que ver sobre todo con el ciclo circadiano, tiene que ver con tus cronotipos, los momentos del día en definitiva, que tienes una mayor energía. Está claro que esos momentos de foco, de estar presente, de poder estar haciendo una sola cosa, serán mucho más fáciles cuando hay alta energía mental. Cuando uno está cansado, las posibilidades de dispersión son mucho más elevadas. Así que intenta buscar también momentos de alta energía mental donde es más fácil que tengas esas posibilidades de generar y de autogenerar el propio hyperfocus. Y el último punto, ¿qué te voy a decir? Evidentemente el hyperfocus también se produce porque hay claridad mental, hay pocas cosas ahora mismo en tu espacio atencional. En el momento que le añades más cosas, más pestañas, más información, más links por leer, eso sin duda va a generar también que nuestro espacio atencional sea mucho más pequeño y la tarea que queramos hacer quizá en vez de ocupar un 90% ocupe un 20%. Y eso va a estimular que tardes mucho más, que procrastines, que sean resultados mucho más mediocres, que no des información tan relevante. Así que ya lo estás viendo. 3 cosas básicas para estimular el hyperfocus. Primero de todo, intención. Esto para mí es la clave. A veces nos centramos en cosas demasiado a largo plazo. En segundo lugar, energía mental. ¿Qué momento del día crees que será más fácil para ti porque te notas más fresco? Y en tercer lugar, las mínimas cosas posibles, tanto a nivel físico como a nivel digital. El otro estado mental complementario es el scatterfocus, o ese pensamiento más disgregado. Y es que esto lo necesita tu cuerpo sí o sí, sobre todo tu cerebro, y es que está todo el día enfocado en muchísimas cosas. Y estos niveles de scatterfocus todavía son más elevados en la etapa de la humanidad que estamos viviendo. Antes, por ejemplo, no estábamos conectados ni mucho menos tanto como ahora, por lo tanto tu cerebro ahora mismo está mucho más comprimido y gasta bastante más nivel de energía del que podía trabajar, por ejemplo, hace muchos años cuando no había ni notificaciones, ni tecnología, ni nada que estar pendiente durante todo el rato. Así que el scatterfocus será fundamental porque después de haber vivido esos momentos de gran foco, tu cerebro necesita desconectar. En el fondo tienes que pensar que es una especie de contraprestación. Primero te da un gran foco, una gran concentración y después requiere ese descanso. Por eso tu cerebro hay momentos que simplemente está disperso y está pensando en otras cosas. Eso no es porque tengas un serio problema de atención, sino simplemente es un proceso totalmente natural y biológico que se produce de forma constante. De hecho, el tiempo que estarás en scatterfocus suele ser bastante más superior que el de hyperfocus. Después también hay que decir que hay momentos en el día que no estás ni en hyperfocus ni en scatterfocus, y esto es también la mayoría del día. Para poder estar en scatterfocus, ahora verás, también es preferible estimularlo, porque es bueno estar tanto en hyperfocus como en scatterfocus durante todo el día, pero esta conexión constante, esa necesidad de revisar todos los correos y ver todos los links que nos pasan, eso lo que hace es que no estemos ni en hyperfocus ni en scatterfocus, en ninguna de estas dos opciones. Entonces el scatterfocus también se produce alrededor más o menos unas 2 horas y media durante el día, es decir, poco tiempo. Fíjate que si sumamos el hyperfocus y el scatterfocus, a duras penas llegamos a las 4 horas y media, 5 como máximo. Entonces te voy a dar algunas recomendaciones básicas para que puedas estimular el scatterfocus y que no solo surja de forma natural. El primero de ellos tiene que ver en el concepto de no hacer nada. Ya lo decían los holandeses hace muchísimos años con su filosofía Niksen, y es intentar buscar el no hacer nada de forma consciente. Y es que a veces el no hacer nada lo asociamos con estar tumbados, relajados en alguna parte y revisar nuestro teléfono. La clave aquí es la contemplación. Sí, la contemplación es lo que ayuda más a tu cerebro a desconectar, porque entonces no le lanzamos casi ningún estímulo, o al menos ningún estímulo rápido. Ya sabes que al final todo funciona por una cosa que se llaman frames por segundo, es decir, imágenes por segundo, y en realidad cuando tú miras la televisión, miras un contenido digital, los frames por segundo son elevados. En el momento que miras la naturaleza o simplemente miras tu espacio más sagrado de la casa, ahí no hay velocidad de nada. Los frames por segundo son los que son, y es que a medida que tú vayas mirando tendrás más velocidad o menos, pero dependen totalmente de ti, ya que todo está sin movimiento.
Así que cada día te recomendaría que al menos durante 5 o 10 minutos puedes empezar con 5 para que sea más sencillo, que no hagas absolutamente nada, ni siquiera tengas tu teléfono cerca de ti, ni estés mirando las pantallas. Esos 5 minutos te van a ayudar a conectar. Y aquí la clave no es ni siquiera hacer actividades físicas, ni simplemente hacer actividades con otras personas. No. Aquí hablamos de contemplación, o mejor dicho, de ti mismo. Hablamos de algo que tú puedes hacer. Simplemente mirar algo como si fuera la primera vez que lo hicieras, con ese foco, y de esta manera vamos estimulando, sin grandes presiones, sintiendo lo que nos dice nuestra mente. Aunque tú creas que no te esté dictando nada, tu cerebro sabe perfectamente lo que tiene que hacer. En segundo lugar, también tiene mucho que ver con el tipo de contenido. Yo ya sé que ahora mismo decirte que es contenido de valor o no puede parecer muy pretencioso por mi parte, incluso con un poco de soberbia, pero tú sabes que hay ciertos contenidos que después te generan que no estés en foco ni en calma, ni una cosa ni la otra. Y aquí evidentemente no puedo hablar de contenidos o de cosas basura porque eso es muy personal. Y evidentemente todo el mundo que hace contenido creo que lo hace con la mejor de las intenciones. Aquí la clave sería en elegir aquello que es alto valor para ti y que sobre todo lo consumas mucho más que lo que no es contenido de poco valor. Es decir, que el contenido que consideras que o te pone más nervioso, te genera pensamientos en bucle, que lo dejes de consumir o al menos lo consumas mucho menos y en cambio te centres en aquello que tú consideres, oye, pues esto me da más información, me hace reflexionar, me ayuda a pensar o me ayuda a entretenerme, no importa, no tiene por qué ser algo siempre reflexivo o intelectual, también pueden ser cosas obviamente de forma más entretenida. Porque de esta manera vamos a estimular más fácilmente que tengamos momentos también de esta dispersión controlada. Y el último punto es que siempre que puedas obviamente tengas un sueño reparador. Y es que el sueño, como bien sabes, lo hemos dicho muchas veces, siempre es una consecuencia de tu estilo de vida, de tus pensamientos, de la gestión emocional que hagas a menudo. Así que si no eres capaz de hacer eso durante el día, el sueño va a ser peor. Y es que el scatterfocus muchas veces también se produce en momentos previos del sueño, siempre que no tengas muchas cosas pendientes en la mente y que no hayas gestionado nada de ello. Así que ya lo sabes, el sueño reparador, no hacer nada de contenido de valor, son 3 puntos indispensables para poder estimular el scatterfocus y sobre todo preservar la salud, tanto física y mental, de nuestro cerebro. Antes de ir directos al ejercicio, una pequeña frase reflexiva, y es que mi atención es como el wifi, siempre se desconecta en el momento menos oportuno. Por eso controlarla es tan clave y saber cuáles son los mecanismos que la activan es algo privilegiado, te diría. Oye, vamos a un ejercicio muy sencillo que consiste en qué tipo de actividades potenciarán estos dos estados mentales que estábamos comentando durante todo el rato, tanto hyperfocus como scatterfocus. Eso, por supuesto, es muy personal y cada persona puede poner aquellos que le funcionen mejor. Recuerda sobre todo qué tipo de ventajas, si no puedes volver hacia atrás, son las que activan el hyperfocus y cuáles de ellas activan el scatterfocus. Recuerda que el hyperfocus tenía mucho que ver también con la energía mental, con buscar también esos momentos de intención y por último también estaba el minimalismo digital, menos pestañas, incluso algún software que nos ayude a controlar ese nivel masivo de información. Y la clave, como ves aquí con estas dos columnas, es poner algunas actividades que favorecen que estés en más momentos de hyperfocus y también en otros momentos, quizá no tanto de concentración, sino más bien de higiene mental y cerebral, que sería el scatterfocus, buscando actividades que potencien ese estado complementario de tu cerebro. Así que como ves, muy sencillito, puedes tomar boli y papel o puedes hacerlo de forma tecnológica y de esta manera vas anotando aquellas actividades que potencian tanto el hyperfocus como el scatterfocus. Para recuperar también tu nivel de atención, una de las cosas básicas es medir tu tiempo. Medir tu tiempo no es un tema solo de flagelarse y decir, uy, qué mal lo estamos haciendo, y mira dónde estamos perdiendo el tiempo, sino al contrario, simplemente darte verdad y con esos datos arrojar una solución. Por ese motivo vamos a utilizar una herramienta muy conocida que se llama Clockify, que nos va a permitir medir lo que estamos haciendo, pero repito, no tanto para evaluarnos constantemente, sino para saber dónde se nos va el tiempo, porque uno mentalmente puede pensar, pero yo creo que tampoco gasto tanto tiempo en esto o en lo otro, y después te das cuenta que quizá en un día es una hora y media de una actividad que le podrías haber dedicado tranquilamente 10 minutos. Por este motivo lo hablaremos de Clockify, que nos va a permitir poder gestionar y registrar todos los datos que hagamos de las tareas para tener un tiempo total y con ese cómputo saber a qué le dedicamos tiempo y sobre todo hacia dónde se dirige nuestra atención.
Aquí, como estás viendo, estaríamos en esta plataforma digital, una herramienta gratuita que, como todas, también tiene su versión premium por si quieres cosas ya más a nivel colaborativo, pero como puedes ver, yo aquí puedo poner mi tarea en cuestión. De hecho, este es el ejemplo que estás viendo aquí, y dentro de la tarea en cuestión yo puedo decir también en qué proyecto va. Todo esto lo puedo crear desde cero, de hecho puedo ir incluso a los propios proyectos, como puedes ver, y aquí son la cantidad de cosas que yo he creado también para poder establecer dónde va cada cosa. Los proyectos serían algo más grande, como una especie de paraguas, y la tarea en cuestión sería lo más pequeñito, aquello que vamos a hacer en determinados momentos del día. Entonces, como ves aquí, tendríamos este contador del tiempo, que ahora mismo está avanzando, y después nosotros podemos pararlo. Como ves aquí es muy sencillito porque te va a marcar todos los tiempos, ahí lo estás viendo, todos los tiempos, todos los tiempos de la actividad que hemos hecho durante todos los días. Si quieres más información, entonces podemos ir aquí a Reports y básicamente nos va a hacer un pequeño resumen muy rápido de a qué le hemos dedicado tiempo durante el día, o incluso podemos ir un poquito más allá. Oye, pues quiero verlo, por ejemplo, de mucho tiempo atrás. Pues quiero verlo en vez de this week, de esta semana, quiero verlo, por ejemplo, este último año. Entonces ahí te va a hacer todas las estadísticas y te va a poner también dónde le has dedicado el tiempo, tal como estás viendo aquí. Entonces, si lo pillamos por proyectos básicos, podemos ver que hemos dedicado tiempo a hacer breaks, por supuesto, claro que sí, a nuevos productos, social media, a training, todo lo que tiene que ver con formación, y aquí nos saldrán las horas. Incluso si computas el dinero, también puedes ver cuánto dinero has sacado de cada una de las cosas en el caso de que te pueda interesar a la hora de hacer presupuestos, etcétera, etcétera. También hay muchas otras cosas, por ejemplo, podemos tener un equipo, clientes, etcétera, pero recuerda que la versión gratuita sobre todo funciona muy bien para uno mismo. En el momento que incluyes a otras personas, ahí sí que es verdad que sería mucho mejor utilizar esta versión de pago. Por último, puedes ver también el calendario del día para ver en qué le estamos dedicando tiempo, y así de esta manera, de forma visual, tendrás todos los datos que necesitas para darte verdad, para gestionar todo el tiempo que usas en el día y sobre todo para saber a qué le estás dedicando tu tiempo y tu atención. Y por último, antes de concluir este curso, me gustaría darte algunos tips rápidos para que también puedas mejorar tu atención. Escucha bien, esté atento y por supuesto deja tus comentarios si consideras que podemos añadir algo más. El primero de todos, uno de los que cuesta más, muy sencillo, pero cuesta muchísimo, y es una sola pestaña. Hay 1000 aplicaciones que te lo permiten, pero en realidad nuestra gran complicación no son las aplicaciones, ni siquiera la tecnología, sino es nuestra mente que quiere estar absolutamente en todo. Esto que se llama FOMO, ¿no? De estar pendiente de todo lo que está pasando, hace que siempre estemos a ver si podemos mirar lo que hay, a ver si hay un nuevo mensaje, una nueva noticia, en fin, hay millones de cosas que pasan por nuestra cabeza y hace que tengamos 1000 pestañas abiertas. Cuando uno está en navegación, el hecho de tener una sola pestaña hace que sea más difícil poder tentarse y ver qué es lo que tenías en esta pestaña, que muchas veces ni siquiera recuerdas. Porque hay personas que cada día cierran su ordenador, su computadora, y después tienen 50 pestañas que muchas veces no saben qué es lo que ponía. De esta manera, lo que pasa es que, aunque solo sea por curiosidad, querrás saber qué hay en la pestaña número 12, porque has visto algo ahí interesante que quizá te dejaste sin leer. Así que yo te diría que cuando estés trabajando para conseguir ese foco y evitar ese minimalismo que decíamos antes, ¿no? Potenciarlo al menos, que tengas una única pestaña de trabajo, la que necesites en ese momento, sin más. Incluso es preferible primero trabajar en el material que necesitas y después, si quieres, poder utilizar otra pestaña más. Segundo tip tiene que ver con dividir tus tareas en online y en offline. Seamos realistas, todo lo que tenga que ver con online y tener que buscar cosas implica también tentaciones digitales. Es que cuando uno busca cosas por internet, pues siempre piensa, oye, pues voy a visitar esto, voy a visitar la página web, la red social. Por eso te diría que si tú divides las tareas en online y en offline, es decir, aquellas que requieren conexión a internet y las que no, te será mucho más fácil primero hacer aquellas que requieren más distracciones digitales y ir directamente a conseguir lo que necesitas, y después trabajar durante un tiempo sin esa conexión. Incluso puedes desenchufar el router, puedes utilizar el modo avión, puedes utilizar millones de cosas para que al menos las tareas offline no tengas la necesidad imperiosa de consultar internet con todo lo que implica. Evidentemente aquí entraríamos en temas de correo, que si Teams o cualquier plataforma de comunicación. Este truco personalmente lo uso mucho y funciona a las 1000 maravillas. Te lo recomiendo. El siguiente tip tiene que ver con la escritura terapéutica. Cuando uno tiene muchas cosas en la cabeza, que todo le da vueltas, que tiene muchos pensamientos recurrentes, lo que está ocurriendo, si recuerdas bien, es que tenemos nuestro espacio atencional muy dañado. Prácticamente no tenemos espacio para estar con una sola cosa y enfocarnos en esa tarea.
La escritura terapéutica lo que ayuda es a poner límites, porque cuando uno piensa algo, cuando tiene un pensamiento recurrente, ese pensamiento en nuestra mente puede ser infinito. De hecho, no termina. Por eso en el momento que le ponemos coto, que le ponemos algo concreto, una acotación, pues ahí realmente es donde la escritura terapéutica funciona. Entonces, aquello que te esté dando vueltas en la cabeza, que te genere pensamientos recurrentes, escríbelo y búscale un límite. Cuando lo hayas escrito, ahí sí te recomiendo que hagas pequeñas acciones. Por ejemplo, poner una fecha si tienes que resolverlo, ver cuál es la creencia que hay detrás. En fin, puedes jugar bastante con bajar la intensidad emocional, pero la clave sobre todo es entender qué es lo que está ocurriendo. Pero lo que vas a notar automáticamente es que en el momento que esté escrito, te sentirás mucho mejor y la sensación de que lo tienes un poquito más bajo control. Vamos con más tips. El siguiente tip tiene que ver en tareas pequeñas. Sabemos que a la gente le cuesta mucho enfocarse. Seguramente ahora, mientras estás viendo esto, estás haciendo otras cosas. En el momento que las tareas son más pequeñas, generamos mucha más necesidad de logro, porque como tú vas a generar cosas muy rápidamente, esto te alimenta y quieres un poquito más. No siempre lo podemos hacer porque no todas las tareas serán de 40 minutos, a veces podemos resumirlas más, incluso trocearlas hasta 10 minutos, pero en realidad lo que buscamos son tareas cortas que rápidamente nos generan un logro y que queremos seguir con ellas. Cuando una tarea, por ejemplo, es demasiado extensa, lo que ocurre, como bien sabrás y habrás experimentado, es que entonces se nos hace eterna y es mucho más fácil buscar cosas estimulantes, por ejemplo, pues el correo electrónico, que al final son novedades, que no tanto hacer una tarea en específico. Si seguimos avanzando, tenemos algo que me gusta mucho que es el titular del día. Cuando tú empieces un día, más allá de tener unas tareas o unos resultados que quieres obtener, pon un titular del día. ¿Qué es lo que te gustaría conseguir en el día? Cuando termines, si quieres que sea este día recordado, oye, pues el día tendrá tantas cosas y estas cosas son las que he conseguido. Pues el día me gustaría que todo lo referente a este documento esté finalizado o como mínimo tenga el guión estructurado. El hecho de que tengas un titular, sabes que en ese momento de dispersión siempre tienes que mirar a tu titular, que la clave es que esté muy visible, que lo tengas cerca de la pantalla y eso te recuerde que puedes volver otra vez a ese titular del día para saber cuál es tu cometido, tu objetivo de ese mismo día. Otro tip tiene que ver en que es verdad, esto nos pasa a todos, al final hacemos descansos porque ya no podemos más y al final lo que hacemos otra vez es mirar la pantalla, aunque sea la pantalla pequeña, pero miramos la pantalla. Mi recomendación es que hagas descansos sin pantallas. Sin pantallas significa que no mires absolutamente ninguna pantalla, sino que camines, vayas a la naturaleza, es igual, aunque sea por casa, no importa. Pero así de realmente lo que vamos a hacer es generar otra vez esas conexiones con nuestro cerebro, va a ayudar también a que bajemos ese nivel de estrés y que no estemos constantemente expuestos ante la irradiación tecnológica. Nos interesa sobre todo tener esos momentos de tranquilidad que solo vas a conseguir en el momento que no haya estímulos y los estímulos realmente siempre están o casi siempre están en las pantallas. Vamos a seguir con 3 tips más. El séptimo tip tiene que ver que en medida de lo posible para mantener la atención tenemos que movernos. Las neurotrofinas, que al final son sustancias que se segregan cuando nosotros estamos haciendo deporte, que nos permiten también mejorar nuestro crecimiento personal, que nos permite ayudar también el aprendizaje, que nos permite estar más en atención plena, tenemos que hacerlo de forma constante. No se trata solo de hacerlo en un momento del día y ya está. Por eso siempre abogo por el deporte integrado. Cuando tú estés haciendo cualquier cosa, siempre habrá momentos de descanso, cada hora y media, cada 1 hora 45, pero no mucho más. En esos momentos, aunque sea unos estiramientos, algo muy sencillo, calistenia, sin pesas, no importa, la clave es que sea algo muy sencillo para ti, pero lo integres en tu rutina, que el movimiento esté en ti constantemente, que no solo si haces deporte habitualmente hagas deporte una vez al día porque vas al gimnasio y después ya no te muevas más, sino que sea algo integradísimo. En realidad, una de las grandes diferencias que ha habido con el hombre de antes y el de ahora es que antes estábamos todo el día fuera en movimiento. Ahora pues casi todos nosotros somos tremendamente sedentarios. Otro siguiente punto es siempre que puedas bloquear distracciones. Y aquí tienes 1000 aplicaciones que te lo permiten, seguramente con una vista rápida o en este canal encontrarás algunas de ellas que te ayudan a que cuando estés enfocado, estás enfocado. Que quites cualquier tipo de tentación de mirar las noticias, redes sociales o el correo en ese momento, al menos mientras estás en los momentos de hyperfocus. Porque si lo tenemos todo pues fácilmente accesible, sobre todo que vamos picoteando de aquí para allá, ya puedes imaginar que nuestro espacio atencional se va a reducir,
y además nuestra capacidad de ejecución y de foco se verá claramente mermada. Y el último punto de plan de acción es respeta tu ritmo ultradiano, que no circadiano, que también hay que respetarlo, aquí hay que respetarlo todo. El ultradiano son básicamente ciclos de aproximadamente 2 horas que se producen en nuestro cuerpo y que poco a poco nos van indicando que nuestro nivel de actividad va cesando. Entonces, cuando tenemos máxima energía mental, cuando tenemos más energía mental, este ritmo ultradiano será un poquito más extenso y sobre todo más amplio. Y este ritmo ultradiano, para que te hagas una idea, aproximadamente tiene unos ciclos aproximados de 1 hora y media, 2 horas, dependiendo de la persona, de la situación, del descanso, en fin, hay muchas variables psicobiológicas que impactan también en tu ritmo ultradiano. Así que respeta tus descansos, cada 1 hora y media deberías descansar, los descansos tienen que ser cortos, pero sobre todo sin pantallas, como decíamos antes, y entender que llegará un momento en el cual no puedes pedirle al cuerpo que haga tareas de alta complejidad cuando su nivel energético es bajo. Eso va a ser contraproducente y entonces vas a ir a los límites de los recursos psíquicos, recursos cognitivos. Van a ir bajo cero y esto te va a impactar en tu día a día, en la calidad de tu descanso y además también en cómo te vas a levantar el próximo día. Así que como ves, aquí tienes 9 tips rápidos para poder mejorar ese nivel de atención, estimulando ese hyperfocus que estamos buscando en este curso. Y antes de que te vayas, oye, una pequeña frase, aquí lo estás viendo. Soy un maestro en la concentración por unos 10 segundos. Esto es lo que nos pasa habitualmente y es que no hemos estimulado suficientemente la atención, consideramos que no es algo relevante, por eso nadie la está trabajando, muy poca gente, y en realidad tengo que decir que es un superpoder. Si eres capaz de tener esto, en realidad lo tienes todo, porque cuando tienes esto puedes construir lo que quieras. Sin esto, difícilmente podrás hacer una sola cosa porque serás incapaz de mantener la concentración. Ya no te digo 10 segundos, aunque sea 1 minuto. Esto realmente es muy poco, muy pobre y va a pasarte factura en tus resultados. Mejorar tu atención no cambia de la noche a la mañana. Como bien sabes, esto es un recorrido vital. Tendremos que ir practicando siempre y siempre habrá bastantes tentaciones que harán que descarrilemos, es decir, que perdamos nuestro foco. Por eso es muy importante que no solo este curso, sino que la acción diaria y la práctica con pequeñas cosas nos ayuden siempre a mantener el foco. Recuerda que es la gran diferencia entre la excelencia y la mediocridad. Una persona que está constantemente distraída no podrá jamás conseguir resultados excelentes, sino más bien mediocres. Por eso recuerda que la atención es la competencia profesional y personal número 1, sin discusión. Por cierto, no te vayas sin tu regalo, un ebook totalmente gratis para que seas mucho más productivo sobre gestión del tiempo. Recuerda, tutoriales, plantillas, mega guías, todo eso y mucho más lo encontrarás en esta guía gratuita que tienes aquí debajo, sí, en el link de la descripción del vídeo. Es gratis. En realidad, como habrás visto, el desarrollo de la capacidad de atención es algo mucho más complejo y extenso de lo que pueda parecer. No es tanto un tema de estar atento sin más. Esto es relativamente sencillo, aunque bueno, hay muchas personas que no lo consiguen, sino que en realidad es más bien una habilidad que se va construyendo con el tiempo y que tiene más que ver con el tema mental y subconsciente que no tanto con las prácticas diarias y con las herramientas. Por cierto, ¿qué te pareció el curso? Házmelo saber en comentarios. ¿Con qué te quedas del curso? Aquí abajo, escríbemelo. Antes de que te vayas, dale un buen like a este vídeo para que llegue a otras personas que también están buscando un curso parecido. Y en segundo lugar, si quieres más contenidos como este, suscríbete al canal donde verás todo lo mejor y lo último sobre neurociencia y productividad personal. Gracias de verdad por formar parte de este vídeo. Me encantará verte en próximos contenidos. Te me cuidas. Un abrazo grande. Chao.